Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Libra que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido Libra y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Libra, muchos de ustedes con este 4 de oros se ve que tienen demasiado control sobre sus recursos. Acá sí tienen estabilidad, es como si tuvieras un dinero ahorrado, pero como que no lo sueltan para hacer las inversiones quizás que tienen que hacer o para comprar algo que quieren comprar aquí. Ustedes están protegiendo sus recursos, sus proyectos, sus bienes, como si ustedes tuvieran pues eso, resistencia a desprenderse de ellos por temor quizás a perderlos, por temor quizás a hacer una mala inversión pues y perder su dinero. Aquí ustedes están en modo como que aguantándolo absolutamente todo. Sin embargo, acá en este 8 de copas, posiblemente esto lo estén haciendo porque ustedes estén pensando marcharse de algún lugar y es lo que se ve aquí. Aquí ustedes toman la iniciativa, toman la opción de irse. Puede ser que ustedes decidan marcharse de un trabajo, abandonar quizás algún tipo de inversión, algún proyecto. No es que ustedes pierdan el trabajo y los echen del trabajo, no. Aquí ustedes voluntariamente deciden abandonar el trabajo en el que quizás estén o simplemente algún tipo de inversión que no les está rindiendo lo que ustedes quieren que les rinde o no, o ya les dio el dinero que le iba a dar, pues ustedes deciden abandonarlo por voluntad propia, deciden tomar la elección de marcharse. Y acá el diablo me está hablando de ataduras financieras, de atadura económica. Puede ser que existan créditos que ustedes estén teniendo y esto pues o algún tipo de horario laboral que los esté atando. Aquí se ve que hay dependencia, que hay situaciones que te están controlando o limitando. Y esto pues es un momento de dejar ir lo que no es fácil, de romper esas cadenas y de tratar pues de zafarte. ¿Qué es lo que posiblemente vas a estar haciendo aquí? Aquí estás reuniendo dinero, posiblemente aguantando el dinero lo más posible para poder dar este paso, para poder abandonar esto que te estaba atando. Aquí pueden haber, te repito, ataduras con algún crédito, con algún trabajo que te tenía pues asfixiado, algún tipo de trabajo que tenías que cumplir algún horario específico o tenías que cumplir algunas normas que literalmente pues te estaban atando. Aquí tú te me estás yendo libre, vas a tomar la decisión de marcharte. Y este 7 de copas me está hablando de cuando tú te marches de acá, aquí vas a tener varias opciones para elegir. Aquí hay opciones que son buenas y opciones que no lo son tanto, ¿ok? Entonces acá te va a tocar pues echarte para atrás, ver la figura completa y analizar cuáles son las mejores opciones, cuáles no son tan buenas opciones, cuáles deberías estar tomando y cuáles no. Aquí te va a tocar analizar todos los pros y todos los contras de esta situación o de estas opciones que muchos de ustedes van a tener adelante. Vamos ahora a ver qué más viene acá para Libra. Vamos a ver qué más viene para ustedes, para Libra, por favor. Vamos a ver qué viene tras esa esfera, tras ese otro 7 más que sale. ¿Qué viene tras ese 7 de oros para Libra, por favor? Libra, aquí con este 8 de oros, pues acá anuncia que ustedes después de esto van a estar perfeccionando lo que estén haciendo su trabajo, van a estar dedicando tiempo a desarrollar sus habilidades, a aprender, a capacitarse, a perfeccionar las técnicas en algún tipo de proyecto, negocio, oficio que ustedes hagan. Aquí se ve a ustedes trabajando, se ve perfeccionándolo. Se ve acá que ustedes van a estar practicando y van a estar aplicando pues nuevas habilidades para mejorar su desempeño. Puede ser incluso que ustedes dentro de una de esas opciones esté la de ir a algún tipo de curso, algún tipo de capacitaciones que ustedes pues estén haciendo esto. Y acá la emperatriz me está hablando de que va a haber una mujer, una persona que va a estar pues ayudando. Esta persona pues les va a ayudar literalmente con algo que ustedes necesiten. Posiblemente si ustedes necesitan el dinero para esta capacitación, para ir quizás a algún viaje, para dar
para informarse mejor, algún tipo de dinero quizás para comprar materiales, para comprar insumos. Esta es la persona que los va a estar pues ayudando a que puedan hacer esto también. Es la persona que si ustedes necesitan marcharse de algún trabajo en el que los tienen literalmente atrapados, si ustedes necesitan pues mantenerse, por supuesto, ese tiempo, esos meses donde van a tener que comprar alimentos para su familia, quizás pagar la renta, pagar cosas que obviamente tienen que pagar todos los meses, pues esta persona podría estarle brindando estos recursos hasta que ustedes se establezcan como tal. Y por otro lado, aquí este paje de bastos. El paje de bastos me está diciendo que acá viene alguien con una idea o una propuesta. Es algo que no se les había ocurrido antes. Esta persona es muy posible que te diga, mira, estás haciendo esto de esta forma, pero puedes hacerla de esta otra, ven por aquí, haz esto otro, y va a ser una idea algo diferente, algo que ustedes hasta ese momento no se les había ocurrido, pues, que podían hacer. Y el 7 de oros me está hablando de que esto que van a estar haciendo va a demorarse un buen tiempo en que dé frutos. Aquí lo que van a estar ustedes produciendo, lo que estén si es algún pequeño negocio, pues los negocios cuando comienzan evidentemente no dan sus frutos desde el inicio. Hay que tener un periodo de tiempo para que quizás los clientes empiecen a llegar, para que las personas te empiecen a conocer. Y esta carta me habla precisamente de eso, que aquí lo que viene con calma, viene despacio. Tienes que estudiar, tienes que perfeccionarlo para que después pues te dé los frutos que necesitas tú obtener. Pero acá me habla precisamente de eso, que es algo que viene lento y es algo que vas a tener que tener mucha paciencia para que se te dé. Y el colgado pues me está hablando de que aunque tú creas que las cosas Libra no están saliendo correctamente, aunque tú creas que muchas cosas están saliendo patas arriba como no tendrían que salir, pues el colgado me está hablando de que ustedes van a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo y van a estar entendiendo cómo para que muchas veces llegue la prosperidad, llegue la abundancia económica, pues hay que tener paciencia porque eso lleva un proceso. Les repito, puede ser aquí que ustedes estén perfeccionando algo, estudiando y cuando tú estudias, por ejemplo, en la universidad, o estudias una carrera o algo así, pues puede haber alguien que los esté ayudando a esto, que tengan otras alternativas, otras oportunidades, pero requiere paciencia, requiere calma. Si estás en un trabajo, pues posiblemente ese trabajo vaya a rendir frutos, pero primero tienes que perfeccionarlo, tienes que volverte un experto para quizás poder subir de cargo. Y si es un negocio por cuenta propia, pues señores, esto definitivamente se demora en dar resultados y aquí vas a estar viendo las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Vamos a ver ahora un mensaje o algo nuevo con el oráculo de Keeper, algo que no hubiésemos visto, algo diferente. Vamos para allá con este oráculo para ver qué viene para acá. Para Libra, algo diferente, algo que no hubiésemos visto con anterioridad o simplemente la confirmación. Aquí te veo bastante preocupado, Libra. Aquí te veo preocupadísimo con respecto a tu seguridad económica, pero veo algún asunto que se va a estar resolviendo. Aquí con estas cartas se ve, Libra, que ustedes tienen como que miedos, preocupaciones de perder su estabilidad. Es lo que se está viendo con estas cartas. Estás bastante preocupado al respecto de perder pues la estabilidad. Pero acá la carta del juez me está hablando que van a existir decisiones que van a tomarse pues algún tipo de decisión, de resolución de algo que evidentemente te está preocupando con respecto a tu seguridad. Y aquí pues podrían haber implicaciones legales, implicaciones formales, pero definitivamente eso se va a estar resolviendo y acá hay una figura con experiencia, con autoridad. Aquí hay alguien con muchísima sabiduría y esta persona va a jugar pues un papel clave apoyándote a que tú logres pues avanzar, a que logres mantener esa seguridad que ustedes pues tanto necesitan. Vamos ahora, bueno, con un mensaje. Aquí ya está el mensaje. Ahí está ya el mensaje. Aquí Libra con esta carta del as de tierra que sería pues el as de oro, definitivamente una carta estupenda. Te dice que puedes esperar una inesperada abundancia como dinero, algún tipo de ayuda oportuna, algún tipo de consejo, encuentro fortuito, pero muy valioso. Aquí es posible
que te ofrezcan pues algún nuevo trabajo fabuloso, algún tipo de ascenso o una perspectiva nueva en algún tipo de empresa o alguna inversión rentable. Así que Libra, déjame en los comentarios para manifestar. Yo acepto esta abundancia económica inesperada, que es lo que dice acá al principio. Yo acepto esta abundancia económica inesperada. Recuerden que pueden dejármelas en sus idiomas, que voy a estar leyendo sus comentarios y tratando de responder la mayor cantidad posible. Hasta la próxima, Libra.